Bienvenidos a Historias Reales, el canal donde exploramos los fascinantes relatos que han dado forma a nuestro mundo. Hoy nos adentramos en un cuento que todos conocemos, pero cuya verdadera inspiración ha permanecido oculta en las sombras de la historia durante siglos. Prepárense para descubrir la vida de María Sofía Margarita Catalina von Erthal, una noble alemana del siglo XVIII, cuya existencia parece haber sido el molde sobre el cual se forjó uno de los cuentos de hadas más queridos de todos los tiempos, Blancanieves. Imaginen un pequeño pueblo en el corazón de Alemania, rodeado de densos bosques y montañas misteriosas. Estamos en Lohr am Main, en la región de Baviera, a mediados del siglo XVIII. Aquí, en un castillo que aún se yergue orgulloso sobre la ciudad, nació el 25 de junio de 1725 una niña que llevaría consigo no solo el peso de su noble linaje, sino también el eco de una historia que trascendería los siglos. Su nombre era María Sofía Margarita Catalina von Erthal, hija del príncipe Philipp Christoph von Erthal, un hombre de gran influencia que representaba al elector de Maguncia, una de las figuras más poderosas del Sacro Imperio Romano-Germánico. Este no era un mundo de cuentos de hadas lleno de magia y encanto, sino uno de intrigas políticas, alianzas estratégicas y la dura realidad de la vida noble en una Europa tumultuosa. Pero la vida de María Sofía no fue un camino de rosas desde el principio. A los 13 años, en 1738, su mundo se vio sacudido por la trágica muerte de su madre. Este evento, que podría haber sido simplemente una nota al pie en la crónica de una familia aristocrática, se convirtió en el primer hilo que teje su vida con la leyenda de Blancanieves. Porque, al igual que en el cuento, su padre, el príncipe, no tardó en buscar consuelo en los brazos de otra mujer. En 1743 contrajo matrimonio con Claudia Elisabeth von Reichenstein, una condesa imperial que traía consigo 2 hijos de un matrimonio anterior. Este nuevo capítulo en la vida de la familia von Erthal trajo consigo tensiones que resuenan con ecos inquietantes del cuento que todos conocemos. Claudia, la nueva madrastra de María Sofía, no era una figura pasiva en esta historia. Los relatos de la época pintan a Claudia como una mujer ambiciosa, decidida a asegurar el futuro de sus propios hijos en un mundo donde las herencias y los títulos nobiliarios eran el eje de la existencia. María Sofía, como hija del primer matrimonio, podría haber sido percibida como una amenaza a esos planes. ¿Acaso Claudia albergaba envidia o resentimiento hacia la joven noble? ¿Podría su relación haber sido el germen de la malvada reina que atormenta a Blancanieves en el cuento? Aunque no existen pruebas concretas de un trato cruel o siniestro, la dinámica familiar evoca un paralelismo que no podemos ignorar. La historia real y la ficción comienzan a entrelazarse en este punto, como si el destino hubiera decidido bordar un tapiz de intriga sobre la vida de María Sofía. Sin embargo, María Sofía no era la típica heroína de cuento de hadas, definida por una belleza deslumbrante y un destino de ensueño. Su vida estuvo marcada por una adversidad que la hizo destacar por otras razones. A una edad temprana, contrajo la viruela, una enfermedad implacable que dejó su huella en su rostro y en su vista, robándole parcialmente la capacidad de ver el mundo que la rodeaba. Pero María Sofía no se doblegó ante esta tragedia. En lugar de encerrarse en su dolor, se convirtió en una figura querida en Lohr, conocida por su bondad y su generosidad hacia los menos afortunados. No era su apariencia lo que la hacía brillar, sino su espíritu resiliente y su corazón compasivo. Esta dimensión humana de su carácter nos recuerda que, detrás de los cuentos de hadas, hay vidas reales llenas de lucha, fortaleza y redención. Y ahora llegamos a uno de los elementos más cautivadores de esta narrativa, el espejo. En el castillo de Lohr, donde María Sofía pasó gran parte de su vida, se conserva un objeto que ha encendido la imaginación de generaciones. Se trata de un espejo fabricado alrededor de 1720 por la empresa Mirror Manufacture, una compañía vinculada a la familia von Erthal. Este espejo, conocido como el espejo parlante, fue un regalo del príncipe Philipp a su segunda esposa, Claudia. No era un artefacto mágico capaz de responder preguntas con voz propia, pero su diseño era extraordinario para la época.
un marco ornamentado con inscripciones que parecían susurrar al reflejar la imagen de quien se miraba en él. Hoy, este espejo reposa en el Spessart Museum, un testigo silencioso del pasado que conecta la realidad de María Sofía con el mito de Blancanieves. ¿Podría este objeto haber inspirado la idea del espejo mágico que en el cuento revela a la reina la existencia de una joven más hermosa? Pero las conexiones no terminan con el espejo. La región de Spessart, donde Lor se alza como un centinela de piedra, era un lugar de minas profundas y oscuras. En estas minas trabajaban hombres de baja estatura, tal vez debido a la malnutrición o a las condiciones brutales de su oficio. Algunos eran niños, forzados a deslizarse por túneles angostos donde los adultos no podían entrar. Estos trabajadores, con sus cuerpos pequeños y sus vidas marcadas por el esfuerzo, podrían haber sido la chispa que dio vida a los 7 enanitos del cuento. Imagínenlos emergiendo de las entrañas de la tierra, cubiertos de polvo y sudor, llevando consigo historias que se esparcieron por los pueblos y llegaron a oídos atentos. Y luego está el bosque de Spessart, un reino de árboles antiguos y sombras danzantes que rodea Lor como un manto protector. Este bosque, vasto y enigmático, parece sacado directamente de las páginas del cuento, un refugio natural para una princesa huyendo de un destino cruel. Otro detalle que nos transporta al corazón del mito es el ataúd de cristal. En el cuento, Blancanieves es colocada en un ataúd transparente por los enanitos tras caer en un sueño profundo inducido por la manzana envenenada. Curiosamente, la región de Spessart era célebre en el siglo XVIII por su industria del vidrio, una artesanía que producía piezas de una claridad y belleza excepcionales, exportadas a cortes y hogares por toda Europa. Es posible que esta tradición local, este orgullo por el cristal tallado con maestría, haya encontrado su camino en la imaginación de quienes contaron por primera vez la historia de Blancanieves. La idea de una joven preservada en un ataúd de vidrio, visible pero intocable, parece resonar con los logros de los vidrieros de Spessart. ¿Y qué decir de la manzana envenenada, ese símbolo de traición que casi acaba con la vida de Blancanieves? No hay registros históricos que indiquen que María Sofía fuera víctima de un intento de envenenamiento, pero algunos especulan que este elemento podría ser una metáfora de los peligros que acechaban a una joven noble en un entorno lleno de rivalidades y ambiciones. Las cortes del siglo XVIII eran nidos de intrigas, donde un paso en falso podía significar la ruina. Aunque esta conexión es más frágil, nos invita a reflexionar sobre cómo los detalles de un cuento pueden surgir de las sombras de la realidad, transformados por la creatividad humana en algo eterno. Los hermanos Grimm entran ahora en escena, esos célebres recopiladores de cuentos que dieron forma al relato de Blancanieves tal como lo conocemos hoy. En 1812, Jacob y Wilhelm Grimm publicaron su colección de cuentos populares alemanes, basados en historias orales que habían recogido en sus viajes por el país. Lohr am Main está a solo 100 kilómetros de Hanau, el lugar donde nacieron los Grimm, una distancia que hace plausible que las leyendas locales sobre María Sofía llegaran a sus oídos. El cuento de Blancanieves no nació de la nada, fue moldeado por las voces del pueblo, por las historias susurradas junto al fuego en noches frías. Pero no todos están convencidos de esta conexión. Expertos como el profesor Donald Aase advierten que las similitudes podrían ser coincidencias. Elementos como el ataúd de cristal ya aparecían en la literatura del siglo XVII, mucho antes de que María Sofía naciera. ¿Es su historia el origen del cuento o simplemente una pieza más en un rompecabezas mucho más grande? Aún así, la teoría de que María Sofía inspiró a Blancanieves ha arraigado profundamente en Lor, donde se ha convertido en un orgullo local y un imán para los curiosos. La ciudad ofrece el camino de Blancanieves, un recorrido que lleva a los visitantes a través de los lugares ligados a la vida de María Sofía y a los elementos del cuento. El castillo de Lor, transformado en museo, exhibe el famoso espejo y otros tesoros de la familia Bonnertal, invitando a los viajeros a sumergirse en esta fusión de historia y fantasía. Cada año, miles de personas llegan a este rincón de Baviera, atraídos por la promesa de descubrir la verdad detrás de un relato que ha encantado al mundo durante generaciones.
Pero la vida de María Sofía no tuvo el final feliz y resplandeciente de un cuento de hadas. A diferencia de Blancanieves, que despierta con el beso de un príncipe y encuentra su felices para siempre, María Sofía nunca se casó. Pasó sus últimos años en Bamberg, viviendo tranquilamente en compañía de una dama inglesa, alejada de las intrigas de su juventud. Falleció en 1796, a la edad de 71 años, una vida larga para los estándares de la época, pero marcada por la soledad y la pérdida. Su tumba, originalmente ubicada en la iglesia de San Miguel en Bamberg, perdió su lápida cuando el edificio fue demolido en 1804. Sin embargo, fue redescubierta y hoy se exhibe en el Museo Diocesano de Bamberg. Un recordatorio silencioso de una mujer cuya historia se niega a desvanecerse en el olvido. Entonces, ¿fue María Sofía von Erthal la verdadera Blancanieves? La respuesta no es tan clara como nos gustaría. La evidencia es tentadora, pero no definitiva. Historiadores como Karl-Heinz Bartels, quien en 1986 publicó un estudio vinculando el cuento con Lore, defienden con pasión esta teoría. Otros, como el profesor Ahase, la ven como una leyenda local amplificada por el entusiasmo más que como un hecho comprobable. Y no debemos olvidar que hay otras candidatas en la contienda. Margareta von Waldeck, una condesa del siglo XVI, también comparte similitudes con el cuento, desde una madrastra hostil hasta una vida marcada por el exilio. La verdad, como suele suceder, se esconde entre las grietas de la historia, desafiándonos a decidir cuánto queremos creer. Sin embargo, más allá de los debates académicos, la historia de María Sofía nos ofrece algo más profundo. Nos recuerda que los cuentos de hadas no nacen en el vacío. Están tejidos con fragmentos de vidas reales, de lugares concretos, de eventos que dejaron su marca en la memoria colectiva. María Sofía von Erthal, con su bondad, su sufrimiento y su resiliencia, nos muestra cómo la realidad puede inspirar la ficción, cómo una vida ordinaria puede transformarse en un mito extraordinario, ya sea que ella fuera o no la musa de Blancanieves. Su historia nos transporta a un pasado donde la línea entre lo verdadero y lo imaginado se difumina, invitándonos a mirar más allá de las páginas de un libro y hacia las vidas que dieron origen a las leyendas. Así que la próxima vez que escuchen el cuento de Blancanieves, piensen en María Sofía, la princesa de Lore, una mujer cuya vida no terminó con un príncipe o un castillo lleno de risas, pero que, de alguna manera, encontró la inmortalidad en las palabras de un relato eterno, en historias reales. Nuestro propósito es desenterrar estas conexiones, revelar las verdades ocultas que yacen bajo la superficie de las leyendas que amamos. La historia de María Sofía von Erthal es un testimonio del poder de la narrativa, de cómo el pasado sigue hablándonos a través de los siglos, susurrándonos secretos que nos desafían a seguir explorando. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la imaginación. Si este relato los ha cautivado, no olviden suscribirse a Historias Reales y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. El pasado está lleno de misterios esperando ser descubiertos, y nosotros estaremos aquí para traerlos a la luz. Hasta la próxima.